A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordiosísimo. La paz de Dios sea con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y su Ahle Beit purificada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean una vez más a Islam en Casa. De las grandes frustraciones para el ser humano es no saber cómo lidiar con una pérdida. Una pérdida puede ser amorosa, económica o de alguien cercano. Claro está, no es fácil. Y ese gran dolor nos consume día tras día. Al punto de que, en el peor de los casos, nos olvidamos de nuestra propia existencia y solo pasamos a estar horas y horas y horas lamentándonos por dicha pérdida. Inclusive, muchas veces al final, la pena moral hace que las personas decidan terminar con su vida. Hoy vamos a hablar un poco sobre ese intenso dolor, el cual es cómo sobrellevar una pérdida. Aquel que perdió una relación amorosa o una pérdida económica o alguien cercano, ¿cómo la podemos sobrellevar? Surah Al-Baqarah, Aleya 2, 157. Sí, Surah Al-Baqarah, Aleya 155, 157. Bismillahirrahmanirrahim. En verdad os pondremos a prueba con algo de temor, de hambre, de merma de riquezas, vidas y frutos. Pero da la buena nueva a los que son pacientes. Aquellos que cuando les aflige una desgracia dicen: en verdad pertenecemos a Dios y en verdad Él retornaremos. Queridos oyentes, queridos hermanos, amigos y amigas, y hermanos musulmanos y hermanas musulmanas, cualquier pérdida que el ser humano experimente es un dolor tremendo. Y muchas veces es tan fuerte que ese dolor se puede volver intolerable. Ali Amir al-Mu'minin alayhi salam decía: el dolor destruye el cuerpo. El dolor destruye el cuerpo. En primer lugar, quiero que sepan que si nosotros buscamos la palabra dolor, vamos a encontrar que es una forma de sufrimiento o angustia después de una pérdida. Por tal motivo, el dolor es ese sentimiento que en el momento estamos experimentando. Óigase bien, no es una dolencia o una enfermedad. Y como no es una dolencia y no es una enfermedad, y obviamente no es algo que nace o que está con nosotros, algo congénito, entonces existe una cura. Existe una cura, un tratamiento. De cualquier forma, eso es algo que se puede llevar adelante, se puede sacar, se puede superar. Que el dolor va a estar allí, es decir, la pérdida va a estar allí, pero no la puedes superar. Siempre la vas a recordar, pero la puedes superar. El Imam Ali alayhi salam dice: a la medida del placer hay una angustia. Miren, el problema con el dolor es que su efecto es peligroso y se vuelve trágico. Trágico si no se atiende y si no se trata adecuadamente. Puede provocar un sentimiento inclusive de desesperanza, donde la gente no quiere hacer nada, la gente quiere pasarse todo el día llorando y lamentándose. Ahí el dolor se ha vuelto trágico. Todo el día llorando, todo el día lamentando. Miren, uno cuando está con ese dolor, yo lo sufrí. Mi papá hace 8 meses, que Dios tenga misericordia, falleció. Sé lo que es una pérdida de alguien cercano.
Sé lo que es una pérdida inclusive económica, porque también tuve emprendimiento y perdí mucho dinero. Uno cuando está en ese proceso se olvida de sus aspiraciones. ¿Sí? Además, ni siquiera tiene perspectiva de la vida. Todo es simplemente centrado en ese dolor. En ese dolor. No se olvida de todo. Una persona llegó donde el profeta, le dijeron que la persona en Medina había fallecido el hijo. Él venía con el profeta después de una guerra. El hijo falleció. No se fueron las causas, que no dijeron las causas por las cuales falleció. Y esa persona se le recluyó en su casa, en su cuarto. Nomás rece. Llore, rece. Y al profeta le comentaron, y el profeta fue y lo fue a visitar. Habló con él y él no salía de su trance. El profeta al final se paró en la puerta. Oígase bien esto para aquellas personas que han tenido una pérdida cercana. Se paró en una puerta y le dijo a él: ¿sabes cuántas puertas hay para ingresar al paraíso en el día del juicio? Y le dijo: claro, Rasulullah, hay 7 puertas. Le dijo: el día del juicio, Dios va a decir a todos aquellos que perdieron hijos a temprana edad que entren por esa puerta. Van al paraíso sin ni siquiera Allah Subhanahu wa Ta'ala hacerle recuento de lo que hicieron en su vida. Ni siquiera se le cuentan los pecados. ¿Saben por qué? Porque el dolor es tan grande que ese padre, que esa madre, que ese hermano sufrió con la pérdida de alguien cercano, especialmente un niño, que Allah Subhanahu wa Ta'ala dice: hágale. Pero hay que superar eso. Inmediatamente cuando le dijo eso el profeta a esa persona, inmediatamente cambió. Miren, queridos oyentes, queridos hermanos, amigos y hermanas musulmanas, el dolor, si no se trata, puede llevar al punto en el que uno comienza a acusar a Dios. Por culpa de Dios tal cosa, por culpa de Dios aquello, por culpa de Dios lo otro. E inclusive te llenas de ira hacia Dios por el decreto que Dios dio de la pérdida. Porque obviamente de Dios somos y devolvemos. Todos vamos a perecer. Y hay que entender que Dios es el que maneja todo. Por eso muchas personas, después de sufrir una pérdida, sin importar lo que sea, las personas que son religiosas inclusive abandonan la religión. La abandonan completamente. Así que tengan en cuenta que cualquier muerte de alguien cercano es un decreto a la Subhanahu wa Ta'ala. Ahora bien, pregunta: ¿qué pérdidas puede experimentar el ser humano en su vida? Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam dice: ¿cuántas personas afligidas han sido conducidas a la bienaventuranza perpetua por su dolor? De las pérdidas más comunes que experimentamos es la pérdida de alguien cercano. Es la pérdida de alguien cercano y esa es la que más a prueba nos pone. Hay una historia muy particular de Madame Curie. Madame Curie, para que se refresque la memoria a muchos de ustedes o los que no conozcan, fue la famosa física doble ganadora del premio Nobel. Inclusive se le atribuye a ella todo el tema de la radioactividad. Inclusive fue de hecho la primera mujer en ganar el premio Nobel. ¿Qué pasó con ella particularmente? Aparte de su logro, dejó de creer en Dios. ¿Por qué? Porque perdió a su madre y también a su hermana. Por la pérdida de su hermana y de su madre terminó acusando a Dios de quitarle a los que más amaba. Inclusive eso lo llevó a alejarse de su propia religión, de alejarse de Dios. Miren, sucede día a día entre ustedes ven, alguien pierde un familiar, alguien muy cercano, y se vuelven enemigos de Dios. Se termina afligiendo profundamente. Quiero que sepas que la muerte, todos vamos a pasar por ella. Y cuando Allah Subhanahu wa Ta'ala la decrete, es porque así es. Sagrado Corán dice:
De Dios somos y de Dios volvemos. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pero lo importante, siempre digo a las personas, es cómo volvemos a donde Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cómo volvemos a donde Allah subhanahu wa ta'ala? Ahora que una persona falleció, viene el segundo paso. Nos afligimos. Pregunta, ¿por qué nos afligimos? Queridos oyentes, nos afligimos porque el mundo, oígase bien, el mundo todavía es importante para nosotros. La dunya es importante para nosotros. Y cuando nos sacan algo de nuestro mundo, de nuestro entorno, nos afligimos por la pérdida, porque no queremos que se vaya. Apenas quitan algo, plata, el hogar, los bienes, alguien se fallece, la relación amorosa se acaba, nosotros nos afligimos, porque hace parte de nuestro entorno, nuestro mundo, y no queremos que nuestro mundo cambie. Creemos inclusive que nosotros manejamos nuestro mundo. Por eso llega la aflicción. Pregunta, ¿es malo llorar? ¿Ustedes creen que es malo llorar? No, jamás. Es natural llorar. ¿Cuándo es malo? ¿Cuándo es malo llorar? Cuando se vuelve excesivo, en exceso. ¿Por qué? Porque es con el exceso que se pierde el enfoque de nuestra realidad, del por qué estoy aquí y cuál es mi propósito en este mundo. Lloro, no quiero saber absolutamente nada de la realidad. Ya se acabó todo, Dios me quitó aquello, me tiro, como dicen, bueno, yo me pierdo. No, querido oyente, no, querido hermano, amigo y amiga, así no es. Para nada. Esa es la realidad de las cosas. La vida es realidad. Es una realidad, no ideal. La vida no está basada en idealismos, sino en realidades. Así que la primera pérdida que nosotros pasamos es la pérdida de alguien cercano a nosotros. Y eso obviamente es algo duro. Pero les aconsejo, no lloren en exceso. Lloren obviamente a la persona. Yo lo hice a mi papá. 3 días lloré. Después me levanté, me limpié la ropa, me lavé la cara y dije, bueno, hacia adelante. Mi papá falleció un miércoles, yo jueves, viernes lo enterramos y el lunes programa de nuevo de Entre Hermanos. Seguí hacia adelante. Todavía recuerdo a mi gran viejo, pero seguiré adelante. La segunda pérdida es la económica. ¿Sí? Tengo hoy, mañana cero. Hoy admirado por las personas, mañana no soy nadie en el mundo. Miren, la pérdida de la economía es la destructora de hogares en casi un 80%, dicen las estadísticas. Cuando se acaba el dinero, toda la estructura se viene al piso. Si no hay buen esposo, sale corriendo. Si no hay una buena esposa, te deja. Si no hay unos buenos hijos, te respetan porque no tienen dinero. Esa es una de las grandes pérdidas destructoras del hogar. Pero esa pérdida inclusive a veces ¿para qué es? Igual que la pérdida de cercanos, para probarnos. Para probarnos, algo recordando se lo acabo de decir a ustedes. Se lo prueban la muerte, los prueban los bienes, ¿sí? Para probarnos. A ver cómo reaccionas. ¿De a quién te vas a pegar? ¿A quién vas a buscar? Amir Mu'minin Ali Alizan dice: en la medida de la adquisición material de uno, hay angustias. Hay angustias. ¿Por qué va a pasar cuando eso se pierda? ¿Qué va a pasar cuando eso se pierda? ¿Cómo vamos a lidiar cuando perdemos toda nuestra carga económica? ¿Cómo lo hacemos? ¿Se pierde el respeto? ¿Se acaba el amor? En realidad, queridos oyentes, qué gran prueba es la pérdida económica. Porque esa pérdida económica en el hogar, inclusive la misma persona, la persona sola no tiene un hogar, ¿no? Solo. Trae ansiedad, tristeza, miedo e inclusive conlleva el suicidio. ¿Saben por qué pasa eso? ¿Saben por qué esas pérdidas a nosotros nos golpean? Porque nosotros hemos colocado a Dios
en lugar de todo ese tipo de cosas. Es decir, no colocamos a Dios en lugar de ese tipo de cosas. Sacamos a Dios de la ecuación, no más la persona, no más mi dinero, no más aquello, no más mi relación. Entonces, cuando esa persona está, el mundo se nos vuelve un caos. No, si nosotros tenemos a Allah subhanahu wa ta'ala en nuestras vidas, eso no va a suceder para nada. Pero se convierte en un caos. La tercera es la pérdida amorosa. Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam dice: los deseos han desgarrado su intelecto y ha matado su corazón, mientras su mente está enamorada de ello. Queridos oyentes, queridos hermanos y hermanas, es una realidad que el dolor que causa el sexo opuesto cuando las relaciones se terminan, en realidad es desgarrador. Separaciones, engaños, lo que sea, es desgarrador. Porque es un dolor donde su origen, oígase, en el origen es la decepción que uno siente. Todo lo que teníamos planeado, los proyectos juntos y demás, ya no están. Chao, se fueron. La decepción, la traición que se siente. O también la otra cara de la otra moneda es donde la pareja se siente utilizada. Como les decía, ruptura por infidelidad. De cualquier forma, es un gran dolor. Inclusive muchos dicen que es más fuerte que la pérdida de un ser querido. Es un gran dolor y no todos pueden comprender el porqué de la situación. Quizás esa pareja no era para vos. Quizás ese tipo, esa señora, ese hombre, no era para vos. Déjalo ir. Allah te hará alguien mejor. Déjalo que se vaya, no te aferres a él. No, pero es que él es. No, déjalo que se vaya. Allah enviará a alguien diferente. Cuando todo esto pasa, todo ese tipo de pérdidas que es la tres que le mencioné, familiar, amorosa y económica, llegan lo que dicen los psicólogos, llega la negación, la ira, la impotencia, el cuestionamiento. Y es una etapa donde las personas piensan que no hay salida. Piensan que durará para siempre. Ustedes se preguntan qué plantea el Islam para esto, cuando se presenta una pérdida. El Islam plantea varios puntos. Yo les traigo a ustedes 2, 3 de ellos. 1, la paciencia. La paciencia para sobrellevar esto. De los atributos más difíciles de comprender cuando se trata de la pérdida de un ser querido es tener paciencia. ¿Por qué tengo que tener paciencia? ¿Por qué? Tenga paciencia y dele tiempo a su espíritu, a su alma, para pasar el duelo. No es que la muerte te pase factura. Dios sabe que lo puedes soportar. Es difícil, pero también debemos comprender que las calamidades son una prueba y un signo del amor de Dios por una persona. Recuerden que las más grandes recompensas vienen con las más grandes pruebas de Dios. Así que tener paciencia, pasar el duelo, pero seguir hacia adelante y agradecerle a Dios. El Imam Ali alayhi salam dice: la paciencia en tiempos de dificultad hace que la recompensa sea abundante. Igual cuando la pareja se va. Paciencia. Quizás te está librando. Quizás va a llegar una mejor relación. Quizás va a llegar alguien mejor para vos. Déjalo que se vaya. Déjalo. Siempre lo he dicho, ya están viendo de las relaciones tóxicas. Este no, este sí, este no, este eso. Se dejan y cada uno va subiendo. Crece. A ese tiene que soltarse para crecer. Lo segundo, primero la paciencia, ¿no? Lo segundo es no permanecer aislados. No se aíslen cuando tengan una pérdida. Rodéense. Miren, una de las estratagemas que usa Shaitán es que nuestra soledad se convierte en el compañero de uno. Si uno cuando está solo, Shaitán llega. ¿Y qué? Perdiste. Y no estás enojado cuando la suena batalla. Mira que te quitó el niño. Mira que te quitó tu papá. Enójate con él. Nosotros como no vemos a Shaitán, Shaitán nos susurra. Así que hay que rodearse. No está ahí al lado. Salga. Distráigase.
Cuando llega a la casa, obviamente tiene otra cosa en la cabeza. Lo va a recordar, porque a mí también me pasaba, créame. O me pasa. Regreso a la casa y recuerdo a mi papá. Pero digo, bueno, alhamdulillah, donde está mejor. Y sigo hacia adelante. ¿Por qué? Ellos lo que quieren es que uno no se caiga. ¿Tú crees que tu ser querido quiere que tú caigas? Para nada. Tu ser querido quiere que tú sigas hacia adelante. Él siempre quiso eso de ti. Mamá sea fuerte. Hermano sea fuerte. Papá sea fuerte. Ya lo van a ver. Porque Dios somos y devolvemos. El estar alejado, aislarse, nos lleva a la miseria. Hace que todo el día estemos pensando en el problema y no nos enfoquemos. Y no nos enfocamos ni siquiera en reconectar nuestra vida nuevamente. No quiero reconectarla. Por eso salgan, como les digo, socialicen. Vayan a la mezquita. No permanezcan solos. Ni ustedes, ni las personas que ustedes sepan en su hogar que han perdido su mamá, su papá, siempre con ellos al lado. ¿Sí? No te dejen solos jamás. El último de los consejos, el tercero, es la reflexión. Amir al-Mu'minin alayhi salam dice: la raíz de la sabiduría es la reflexión y su fruto es el bienestar. Queridos oyentes, queridos hermanos y hermanas musulmanas, pensemos algo. ¿Acaso nuestra estadía en este mundo no es temporal? ¿Acaso todos nos vamos a perecer? Mira, recuerden algo. La amargura de este mundo es la dulzura del más allá. El profeta al-Islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dijo: el paraíso está rodeado de dificultades y el infierno de deseos. Así que ustedes, en estas tres cosas que yo le traigo a ustedes hoy, que son: 1, la pérdida de alguien, la pérdida económica y la pérdida amorosa, que son las que obviamente normalmente pasa el hombre, y obviamente muchas más, pero les acabo de decir: paciencia, reflexión y acompáñense de personas. Necesitas economía, nuevamente, paciencia, empezar de cero, te vas a parar. Reflexión de que obviamente cometiste un error en el proceso, o qué pasó, por qué caí, qué debo de hacer para no caer nuevamente, ¿sí? Quizás solamente reconectarme más con Allah subhanahu wa ta'ala para salir adelante. Y obviamente el proceso amoroso, entender que si esa persona se fue es porque Allah te la quitó, porque Allah te liberó de algo. Inshallah, queridos oyentes, queridos hermanos, puedan este podcast compartirlo con todos sus amigos, con toda persona que necesite escucharlo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.